trabajo que tengo por delante es muy fácil porque Carmen acaba con su fino intelecto, acaba de darnos una explicación académica y mucho mejor de la que yo hubiese podido dar sobre la obra que tienen ante ustedes. Y no estoy exagerando, lo digo en serio. No solamente su fino intelecto, sino su poder de comunicar ideas. Yo aquí no estaría en México si no fuese por la capacidad de comunicación de Carmen Aristegui. No quiero que esto quede simplemente interpretado como un conjunto de elogios vacíos. Yo siempre he trabajado en muchos países, pero no siempre en todos los países. En muy pocos de ellos he tenido el privilegio de trabajar y de interactuar con gigantes de la vida social de un país. Y muchas veces nuestras vidas transcurren junto a gigantes que caminan, se desenvuelven entre nosotros contemporáneamente y no nos damos cuenta. Bueno, en el caso de Carmen sí nos damos cuenta, que es un gigante de la vida social mexicana. Yo sé que se debe estar sonrojando, pero es la verdad. Los que me conocen saben que yo no elogio mucho y en este caso creo que no estoy llegando a interpretar el impacto social que ha tenido Carmen en este país y que sigue teniendo Carmen en este país, y lo más importante, el que va a tener Carmen. Por supuesto, claro. Y yo decía otra vez en Guadalajara, cuando estábamos junto a Carmen y Lidia Cacho presentando esta obra, que la historia de México la van a escribir gigantes, no la van a escribir los enanos que ocupan los pinos, y no me refiero a la categoría física de los que ocupan los pinos, sino a los enanos desde el punto de vista ético. Entonces, los gigantes, las personas que han estado luchando para que en este país se comiencen a aplicar estas grandes convenciones de derechos humanos que México ha ratificado todas con entusiasmo, que cuando realmente se hagan realidad en nuestra vida diaria, ahí vamos a ver que la labor de Carmen Aristegui ha tenido mucho que ver con que esas convenciones algún día se hagan realidad. El poder de la comunicación nunca hay que minimizarlo como raíz de los cambios, de las reformas sociales y políticas que se le vienen a México. Y quiero ser optimista esta noche, porque realmente en el fondo lo soy. No me dedico a describir el infierno, sino me dedico a analizar cómo salir de los infiernos. Y es un poco lo que quiero dejar esta noche entre ustedes para que lo consideren cuando lean esta obra y cuando en unos minutos espero que podamos recibir preguntas y comentarios por parte de ustedes, del público. Esta obra no hubiese podido ser posible de ninguna manera sin el trabajo de un equipo. Y el equipo conformado por Enrique Calderón, el señor que está acá abajo, a la izquierda, que con su pluma mágica editorial hizo posible que lo que se dice acá sea accesible a un público generalista, que no tiene por qué ser experto financiero ni experto en temas de lavado. El liderazgo editorial de Ricardo Cayuela, a quien felicito por ese liderazgo y por el hecho de que estén empujando obras claves para que los escritos de líderes como Carmen y otros pensadores mexicanos tengan cabida en un momento en donde existe un cercenamiento en la libertad de expresión en esta sociedad muy importante. Penguin Random House ha tomado riesgos, en muchos casos, al publicar obras que han llevado la verdad al público, que muchas veces no la puede obtener debido al hecho de que se está cercenando la libertad de expresión. Aquí Carmen lo ha sufrido en carne propia junto a su equipo, pero que se está multiplicando en diferentes partes de este país a través de la desaparición y asesinato de periodistas y otros tipos de abusos de derechos humanos. Es muy importante señalar que tampoco podría estar junto a ustedes sin la hospitalidad de esta gran casa de estudios, del claustro de Sor Juana, de la rectora Carmen Beatriz López Portillo, que nos acompañó. Fue un gran honor estar junto a ti esta tarde y te agradezco mucho esta hospitalidad. Y ante todo, la idea de este libro, que a mí me gustaría que quede clara ante ustedes, es que la motivación de esta obra fue la desesperación intelectual de llevar ante ustedes primero el hecho de que el lavado de dinero
que es cuantioso, como bien explicó Carmen, con números, cifras y datos, no es el producto solamente de la evasión tributaria, del contrabando, la piratería y todos esos delitos que pueden verse en Alemania, como en Francia, como en México. En los países con estados débiles o con vacíos de estado, el lavado de dinero cuantioso que ustedes observan desde México hacia el mundo es la otra cara de la moneda de las 27.000 desapariciones forzadas en este país. En su mayor parte, desapariciones forzadas con motivaciones económicas. Desapariciones forzadas de víctimas de trata de personas, desapariciones forzadas de tráfico de migrantes, desapariciones forzadas de diferentes tipos de crímenes de lesa humanidad que México viene sufriendo, silenciosamente en su mayoría. Y gracias a la organización y a la valentía de las escuelas rurales mexicanas, que hicieron conocer al mundo esta tragedia, igual el caso Ayotzinapa, hoy se conoce la verdadera cara de esta tragedia, de este terror en Suecia, en China, en Japón y en todo el planeta. Esperamos que no tengan que acontecer más Ayotzinapas, como sucedió en Colombia con las matanzas de campesinos, donde pueblos enteros eran masacrados. Esperemos que esto no suceda en México, y es por eso que estas propuestas del libro apuntan a que la sociedad civil se focalice y comience a realmente operar con mucha más presión social para que no dejarle lugar a los Manlio Fabios Beltrones, a los Barbosas, a los Maderos y a toda esta fauna que tienen por acá, para que comiencen a operar, porque normalmente el Club de los Impunes no se autopurga, eso nunca ocurre. Eso es algo que nunca ocurre ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Como bien dijo Carmen, el 70% en promedio de los dineros de origen sucio que surgen de la compraventa de seres humanos, de las desapariciones forzadas, del tráfico de órganos, del tráfico de migrantes, y comienzo con los delitos más graves, de crímenes de lesa humanidad, el 70% de ese dinero, como bien explicó Carmen, terminan en los países con mayor seguridad jurídica. Esa es la paradoja de la mafia. El mafioso busca la seguridad jurídica como una persona honesta, busca colocar sus capitales en lugares donde van a estar sujetos a retornos estables, predecibles. Entonces, acá hay un problema en donde para que estas desapariciones forzadas y estos crímenes de lesa humanidad sigan multiplicándose en México o en Centroamérica, se necesitan más de uno para bailar este tango del terror, y necesitamos a Estados Unidos con controles muy pobres de la entrada de capitales sucios, como demostró el caso HSBC, que mencionamos en la obra. Necesitamos una Unión Europea ansiosa de recibir capitales sin hacer muchas preguntas. Necesitamos a muchos países con la seguridad jurídica muy conocida de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, con sistemas de control patrimonial débiles. En esta obra también abarcamos recomendaciones para esos países también. No se crean que me quedo solo con México y los países como Pakistán y Nigeria. Entonces esta obra apunta a que en el contexto internacional los países cooperen mejor. Y ejemplos de cooperación internacional requieren que se construyan nuevas instituciones internacionales operativas. No más conferencias ONU con caviar y champán, no más reuniones para discutir convenciones en teoría, sino fiscalías latinoamericanas, policías latinoamericanas, juzgados especializados supranacionales, supraestatales, y seguir el rumbo de la Unión Europea en ese sentido. Necesitamos fiscalías supranacionales, supraestatales, regionales, que coordinen y presionen a las fiscalías nacionales para que no surjan más verdades históricas falsas, que es uno de los problemas que tenemos en países como México y otros. Por lo tanto, se requieren construir instituciones en el marco de las convenciones que México ya ratificó. No se necesita inventar la pólvora aquí. Aquí ya tenemos las convenciones firmadas que demandan de los países una coordinación internacional operativa mucho más acabada, y no la vemos. Hay propuestas específicas que a la sociedad civil mexicana les va a resultar música para sus oídos, como ser que la sociedad civil mexicana se componga de redes sociales, de asociaciones civiles que realicen auditorías
sociales de presupuesto, auditorías sociales electorales, auditorías en la provisión de servicios públicos, como lo viene haciendo Brasil desde el año 89, desde esa famosa auditoría social de presupuesto de Porto Alegre. Desde el 89 Brasil viene desde abajo hacia arriba metiendo auditorías sociales por ley a través de sus leyes de participación ciudadana, que en México son una simulación, donde los contralores ciudadanos son elegidos por el jefe de gobierno o por los delegados. Hay que reformar esas leyes y comenzar a auditar desde abajo hacia arriba a todos los niveles de gobierno. Se lo propuse a algunos delegados, al delegado de Cuauhtémoc, que creo que es un señor de Morena, y Monreal. Y el señor primero se entusiasmó, pero después comenzó a decir que no se puede dejar que la gente controle todo. Prevalece un poco la cultura política de antaño, que sigue siendo un virus que genera inercias. Pero en el fondo, por más que muchos de estos políticos que se titulan de izquierda se consideren progresistas, el virus priista de antaño sigue prevaleciendo en estos países, lamentablemente en todos los órganos políticos, en todos los partidos. Y no vemos la suficiente valentía para permitir que en una ley de participación ciudadana las asambleas ciudadanas de las colonias elijan a sus propios auditores, sin intervención de ningún delegado, sin ningún jefe de gobierno eligiendo a sus contralores digitados. Por lo tanto, la ley de participación ciudadana actual en México, en todos los estados, son simulaciones, hay que reformarlas. Entonces, este libro aborda medidas que van desde lo judicial hasta la prevención social operativa, que creo que es muy importante. No es casual que Brasil, por ejemplo, hoy, con todo el caos económico y el juicio político que se le pretende impulsar a la presidenta Dilma Rousseff, no es casual que hoy Brasil esté dando ejemplos de cómo limpiar al sistema político y empresarial de su país.